Vamos a comenzar a hablar sobre la movilidad disponible en los miembros inferiores. Antes de llevarlo a cualquier ejercicio o mostrarles cualquier ejercicio que ustedes deban conocer para poder desarrollar la movilidad en sus miembros inferiores, vamos a repasar un poco cuáles son, en términos normales, los rangos de movilidad que debería haber disponibles en las articulaciones de miembro inferior. Primero, articulación de la cadera. Como ven acá en la imagen, la tenemos, para los que no saben nada sobre esto, representada en la unión entre la pelvis y el fémur. Si es la articulación coxofemoral, se le llama a la articulación que se le denomina de cadera. Cuando la gente dice me duele la cadera, para mí, para todos los que han visto algo de rehabilitación o entrenamiento, la articulación de la cadera no es por encima de este nivel, sino que es justamente la unión entre pelvis y el fémur, o sea, la articulación coxofemoral. Esta articulación presenta en sentido de la flexión, como ven acá en este mismo ejemplo, o sea, intentando levantar la pierna para escalar, por ejemplo, o como sucede en una sentadilla profunda, 125 grados en términos de población general. Esto no aplica obviamente a un hiperlaxo que tendría mucho más, pero en términos generales todos deberían poder manifestar 125 grados de flexión de la cadera. O sea que más o menos una sentadilla profunda tiene 125, un poco más de grados de flexión, ¿sí? En extensión, o sea, cuando la pierna se desplaza hacia atrás, como ven acá en el dibujo, el cuerpo extendido y la pierna por detrás, tenemos 15 grados. Se determinan 15 grados porque se toma el aumento de la capacidad de extensión partiendo desde, como dijimos antes cuando hablamos del miembro superior, desde la posición anatómica, o sea, con el sujeto parado de frente a nosotros y llevar la pierna hacia atrás con respecto a la línea del tronco sería extender la cadera viéndolo en una vista lateral como están viendo acá. Obviamente la extensión de la cadera puede estar en relación con la pierna en extensión completamente o con una flexión de la rodilla, ¿sí? Esto es específicamente en términos ilustrativos. En sentido de la rotación, que lo tenemos representado aquí debajo, con el sujeto acostado boca abajo, tenemos una rotación interna y una rotación externa. En ambos sentidos, fíjense, en este autor, las rotaciones me marcan 45 grados en promedio, ¿sí? Y sin embargo, acá, en este libro, no me acuerdo dónde saqué estas imágenes, en este libro tenemos que el autor marca la posibilidad de generar 30 grados de rotación interna, o sea, con el sujeto boca abajo, cuando la pierna se desplaza lateralmente hacia afuera, en sentido de la rotación, tenemos 30 grados, ¿sí? Y esto es la rotación interna, porque la cadera se mueve en rotación interna. Y en sentido contrario, con la pierna cayendo hacia adentro, la cadera se estaría moviendo en sentido de la rotación externa. Fíjense que acá me marca 60 grados de rotación externa. Bueno, 60 más 30 da 90. O sea que si yo en las rotaciones promedio pongo 45, rotación externa 45 más rotación interna 45, también tengo 90 grados de rotación, tomando el sentido de la rotación externa y la rotación interna. O sea que en promedio ustedes van a tener entre 30, 45 y 60 grados de rotación externa y de rotación interna en la articulación de la cadera. Y luego tenemos en el sentido de la aducción, o sea, llevando la pierna hacia adentro, juntándola con la otra o pasando por delante de la pierna contralateral, tenemos aducción 45 grados, o sea, el sujeto puede cruzar la pierna por delante de la otra, 45 grados, y en abducción otros 45 grados. Si ustedes miran en este dibujo, tenemos 90 grados, ¿sí? Entre una pierna y otra se forma un ángulo de 90 grados, o sea que tenemos 45 grados que me permite una pierna y 45 grados que me permite la contralateral. Esto se toma respecto a la línea media, o sea, la línea que estaría dibujando la columna en un caso en el que no esté inclinada, como sucede acá. O sea, si ustedes están de pie y se paran la pisada, estarían moviendo sus piernas en abducción y llegarían máximo, en términos generales, a 45 grados, lo que sería normal. Obviamente ustedes pueden desarrollar por demás estos movimientos, pueden desarrollar más flexión de cadera, pueden desarrollar un poco más de extensión, aunque tiene un tope anatómico, pueden desarrollar más rotación y más aducción y abducción, pero siempre van a tener un tope biológico o un tope anatómico que es característico de la anatomía de cada uno de ustedes, ¿sí? O de nuestros pacientes o de los alumnos que estemos entrenando o del equipo que estemos entrenando. Vamos a pasar a mencionar los rangos de flexión de la rodilla, perdón, los rangos de movimiento de la rodilla, donde tenemos en principio un movimiento de flexión de 130 grados. Como podemos ver acá,
esto sería aproximadamente un ángulo de 130 grados. O sea, 90 sería el fémur y la tibia y peroné en línea con el fémur. Bueno, un poco pasado, serían 130 aproximadamente esto, grados de flexión de la rodilla. 120 grados de extensión, porque se lo estaría tomando a partir de la capacidad de, o sea, a partir de una flexión máxima, la extensión. Esto es promedio. Podrían decir, ok, si la rodilla se flexiona a 130 grados, a partir de esa posición de flexión también se puede extender 130 grados. Algunas personas podrían poner acá 140 grados de extensión, o sea, o 10 grados de extensión. ¿Por qué? Porque a partir de la pierna totalmente extendida, hay personas que tienen una hiperextensión en la rodilla. O sea, le queda con un, se llama recurvatum hacia atrás, la rodilla excesivamente extendida hacia atrás. Y algunos, por ejemplo, las personas que han pasado por una cirugía de rodilla, pierden capacidad de extender totalmente la rodilla. Entonces la pierna queda con una pequeña disminución en la capacidad total de extender la rodilla, sobre todo las cirugías de cruzados, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior. Bien, entonces tenemos desde la posición de pie que un sujeto puede realizar. Vamos a ver si desde pie, flexión 130 y extiendo 130. O 120 y 120. ¿Sí? Yo desde mi posición de pie no podría extender más mis rodillas. Hay personas, como les dije, hiperlaxas que pueden, desde esta posición, si traban los cuádriceps, generar un recurvatum hacia atrás, que es el pasaje de la rodilla por detrás de la línea entre fémures y tibias. De manera que la rodilla queda posterior, o sea, hay muchas personas que se paran con los pies en traba, ¿sí? Traban las rodillas atrás y eso se llama un recurvatum, es una hiperextensión de la articulación de la rodilla. Y después tenemos que mencionarlas que la rodilla tiene rotaciones, ¿sí? Una rotación no es anatómica, no es que esté preparada para hacer una rotación, pero sí la articulación cuando está flexionada, en extensión no sucede. Si ustedes rotan una rodilla en extensión, probablemente la rompen, o sea, seguramente la rompen, perdón. Pero ustedes sí van a ver rotaciones en flexión. Cuando la rodilla está en flexión, los ligamentos cruzados nos limitan los movimientos de rotación de la rodilla, además de toda la musculatura y las cápsulas articulares que están sosteniendo la articulación. Se puede dar un movimiento de rotación de los cóndilos femorales sobre el platillo tibial, lo cual es un movimiento que sucede más en las personas que tienen menos movilidad en las caderas, se ve más y es más probable que vaya a una lesión de rodilla en el mediano o largo plazo. Porque todos los movimientos excesivos de rotación que no deberían aparecer en la rodilla, pero como les digo, aparecen en muchas personas en las rodillas porque no tienen rotación en las articulaciones de cadera, van a terminar por ir comiendo de a poco los meniscos, o sea, el cartílago que está dentro de la articulación de la rodilla, ¿sí? Entonces, esto de las rotaciones no hay que trabajarlo, sí hay que saber que están ahí, pero hay que conocerlo para tratar de evitarlo. Y si vemos que en nuestras rodillas aparecen movimientos de rotación, trabajar para mantener y mejorar la rotación en las caderas para que un déficit de movilidad en las caderas no me lleve a una rotación excesiva en las rodillas y me produzca dolores o lesiones parciales o totales de meniscos a lo largo del tiempo. O como sucede en las lesiones traumáticas, una ruptura de un menisco por un traumatismo, por un cambio de dirección brusco que termina por comprimir un menisco y romperlo cuando hay una rotación brusca o excesiva. Este video es para simplemente poder ver cómo hay un movimiento de flexión y extensión en caderas, rodillas y tobillos durante las diferentes variantes de la sentadilla. Voy a mostrar una sentadilla por delante. Fíjense que básicamente llevo las mismas posiciones, pero estoy haciendo una distribución de peso diferente nada más. Bueno, y por último, los rangos de tobillo, flexión. Tenemos, o sea, flexión, lo que sería la flexión dorsal o la dorsiflexión, en unos 20 grados aproximadamente. Hay gente que tiene 30, hay gente que tiene 35. O sea, hay gente que tiene mucha dorsiflexión de tobillo y hay gente que tiene casi nula dorsiflexión de tobillo. Nula sería 90 o 100 grados de flexión dorsal de tobillo, o 100, sí, o 10, 15 sería poco, 10 sería poco. Los que tienen 20 son en promedio normal 25, y los que tienen 30, 35 son como los que tienen por demás flexión dorsal de tobillo. Eso es lo que yo les puedo decir que suelo ver en términos normales en los atletas, o en las personas o en los pacientes. ¿Bien? En el sentido de la extensión, o sea, hacer puntas de pies, tenemos, ahí me confundí el signo, 50 grados de flexión plantar, o sea, de extensión de tobillos.
50 en un porcentaje bajo, 70 también podría ser. Hay personas que tienen una flexión excesiva, como las bailarinas, por ejemplo, que trabajan mucho en puntas de pies, tienen una extensión capaz de 90 grados, o sea, de la posición neutra. La posición neutra sería con el sujeto de pie. Ahí están 90 grados, ¿no? Pies y pierna. 90 grados dibujados. Cuando el sujeto baja, yo tengo ahí, pongámosle, unos 20 grados de flexión plantar, ¿sí? Pero la extensión, que sería de acá a hacer puntas de pies, yo tengo 50 grados aproximadamente. Como le digo, un bailarín o una bailarina tendría unos 80 grados o incluso 90, o un nadador que trabaja mucho con las puntas de pies, con el pie en flexión plantar, tendría tal vez 90 grados, o sea, una extensión completa en sentido de la flexión plantar o extensión. Y después tenemos movimientos de pronación y supinación, que es la caída del arco hacia adentro o el pie en rotación externa, si ustedes lo ven de frente, que no lo vamos a ver acá en el ejemplo, ni están las imágenes, pero sería eso. La pronación y la supinación es la caída del arco hacia adentro, la supinación es el arco elevado sin que esté pegado contra el piso, ¿sí? Puede moverse en pronación o en supinación el pie. En algunas personas tenemos una pronación excesiva o una supinación excesiva. El arco del pie aplastado totalmente sería una pronación excesiva, y, o sea, por caída, por falta de estabilización, y en las personas que tienen el arco supermarcado sería una supinación excesiva, como parte de un sistema postural propio de la persona. No es que ustedes eso lo puedan trabajar para llevarlo a una pronación excesiva o a una supinación excesiva. ¿Bien? Vamos a comenzar a ver movimientos que ustedes van a utilizar para liberar más rango en la articulación de la cadera, ¿sí? Movimientos de la articulación de la cadera o fémoro-acetabular, ¿sí? O coxo-femoral. Esos son los nombres con los que ustedes pueden encontrar la articulación de la cadera propiamente dicha. Los rangos de movimiento dijimos en flexión 125, obviamente lo pueden forzar para tener más. En extensión 15 a 20 por detrás de la línea de la pelvis, cuando la pierna se mueve por detrás de la línea de la pelvis. En aducción a abducción 45 o 30 a 60, recuerden el ejemplo que vimos anteriormente. Y en la rotación externa, en aducción y abducción, 45 aproximadamente. Recuerden que lo pueden estirar más. Y en rotación externa, rotación interna, vamos a tener, sí, que poder forzar un poquito más. Sobre todo la rotación externa, que es la que vamos a usar todos para meternos en las sentadillas, los snatch, los clean y todos los ejercicios que tengan que ver con una flexión profunda de las caderas. Vamos a ver los ejercicios o los sentidos del movimiento que está bueno estimular. Ahí llevamos la pierna a la flexión completa y lo que hacemos es estimular la pierna que está extendida, la forzamos en extensión, o sea, yo no dejo que se me flexione, y con las manos asisto y fuerzo mi cadera derecha, en este caso, para todavía meterla más en una posición de flexión profunda. O sea, esta posición, si yo lo hiciera con las dos piernas, está asociada a mejorar la posición de sentadilla profunda porque fuerza la flexión de la cadera. Obviamente fuerza la flexión de la rodilla, pero no es el principal objetivo de este ejercicio para mí. Entonces, a mí no me importa flexionar a full la rodilla. Pueden tomar la pierna con las manos entre el muslo y la pierna, de manera que la rodilla no se presiona, sobre todo si tienen dolor en las rodillas, como me sucede a mí. Pueden tomar el muslo directamente y forzar la articulación de la rodilla desde la articulación a que el muslo se presione hacia el tronco, mientras mantienen la pierna contralateral extendida, de manera que la pelvis queda estable y ustedes fuerzan la rodilla en flexión junto con la cadera y mejoran la capacidad de flexión profunda de la articulación de la cadera. Después pueden rotarla externamente y lo que van a hacer es, con esta pierna dándome estabilidad en la pelvis, voy a forzar la rotación externa y la flexión, que ya la tenía, la flexión de la cadera. O sea, sumo un sentido más del movimiento. Está en flexión profunda y la fuerzo en rotación externa. ¿Cómo? Traigo el pie cruzado por encima de la otra pierna y sostengo con las dos manos, una en el muslo y otra en la pierna, o sea, una en el tobillo y otra en la rodilla, traccionando la pierna hacia mí para elongar la masa muscular glútea y todos los músculos que están por debajo y forzar la flexión y rotación de la cadera. Y en una tercera posición, un poco más forzada, lo que hacen es
dejando la pierna apoyada en la contralateral, con la contralateral en flexión, empujar con la mano de la pierna que ustedes quieren trabajar, empujar la rodilla hacia abajo y hacia afuera, entonces están forzando todavía más la rotación externa de la cadera. De esta forma, ustedes están llevando la pierna a las 3 posiciones que quieren utilizar después, o sea, están llevando la articulación a forzar el rango de movimiento en las 3 posiciones que después van a querer forzar, que van a querer, alcanzar cuando realicen todas las variantes de sentadilla profunda. En extensión, como vimos recién, fíjense, paso, extiendo la pierna contralateral y la fijo en extensión y la pelvis queda totalmente alineada, la columna va a tender a mantenerse más alineada, la pierna que yo estoy trabajando va a una flexión profunda, ¿sí? Me interesa acá hacer hincapié en la cadera, recuerden, mantengo esa posición y le puedo agregar, cuando trabajo con la pierna contralateral flexionada, un estímulo en rotación externa, pero elongando los glúteos. Y luego, en rotación externa también, pero elongando los músculos flexores de cadera y rotadores internos. O sea, desde esa posición voy a empujar mi rodilla hacia abajo y hacia afuera y voy a elongar los psoas ilíacos, serían. ¿Ok? Los psoas ilíacos los pueden elongar también en extensión de cadera, como una posición de estocada, que luego vamos a ver. Pero acá ya están elongando las fibras rotadoras internas y los músculos rotadores internos, por ejemplo, el obturador interno, ¿sí? O el pectíneo, que es un músculo muy chiquito que está pegado acá en la cadera, que suele doler muchas veces, que es cuadrado, con esta posición donde ustedes empujan hacia afuera desde la rodilla todo el muslo. Muy bien. Otro ejercicio de movilidad del tren inferior va a ser, vamos a tener que hacer acá una diferencia. Puede ser una movilidad bilateral o una movilidad unilateral. Y acá vamos a empezar a enganchar los movimientos de la cadera con el resto de los movimientos del tren inferior.